Estamos estudiando la palabra en Marcos desde enero. Llevamos 6-7 meses en el Evangelio según San Marcos. Y durante estos días estamos hablando de una serie de enseñanzas, 6 enseñanzas, sobre cómo vivir una buena vida. Y hemos estado explicando que este mundo dice que la buena vida es disfrutarla, pasarla rico, tener con qué, no enfermarse, no tener deudas y vivir bien. Ese es el concepto de la buena vida según este mundo, este sistema. Pero hemos ido por la palabra entendiendo que la buena vida no consiste en tener todo a manos llenas. La buena vida no es no tener problemas, es mucho más que eso. Hoy hablaremos de una tercera cosa que suma en este proceso de aprender a tener una buena vida conforme a lo que Marcos nos enseña. Por eso el título de nuestra enseñanza en esta mañana es Celebrando una vida de libertad. La Biblia dice de muchas maneras que usted y yo, desde que conocemos a Jesús como Salvador, somos libres. Y alguien contestó en ese entonces: Señor, ¿libres de qué? Si nosotros fuimos libres hace mucho tiempo. Entonces Jesús les dijo: ustedes son esclavos aún de su pecado, de su maldad, de sus errores, de sus situaciones. Y entonces los confrontó con eso. Entonces vamos a la palabra hoy y a la luz de la Escritura vamos a ver si efectivamente somos libres o no. La semana pasada les dije, vamos a evaluar por la verdad bíblica si realmente estamos en libertad o no estamos en libertad. Voy a invitarles a abrir su Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 22. Aquí en la proyección usted puede identificar los textos y puede leerlos con nosotros. Además, usted recibió un bosquejo, un documento para que, si gusta, usted puede diligenciar ahí las palabras que hacen falta. Y con ello va armando su bosquejo y vamos haciendo esto más académico, más pedagógico, más fácil de aprender. Conozco personas que guardan sus bosquejos y tienen allá en casita el archivo de las predicaciones de la iglesia. Entonces ese documento es para eso. Si alguien no lo tiene y quiere tenerlo, indíquenos levantando su mano y le hacemos llegar su bosquejo si aún le falta a alguien por tenerlo. Y damos un saludo muy especial a las personas que nos ven a través de las redes virtuales. Seguramente han estado escuchando estas enseñanzas y esperamos que también sean de mucha bendición para su vida. Capítulo 14, versículo 22, estamos en el Evangelio según San Marcos. La Biblia dice: y mientras comían, estamos hablando de los eventos que tuvieron lugar unos días antes de la muerte de Jesús. Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ese día se dio lo que tantos conocemos como la última cena de nuestro Señor Jesús. Pero ocurrió un hecho ahí maravilloso, y es que Jesús estableció que esa cena debía darse repetidamente, debía seguir ocurriendo, debían seguir participando de la cena. Muy bien, hay una serie de acontecimientos históricos para nuestro país Colombia que celebramos el próximo martes. ¿Alguien sabe qué fecha es el próximo martes? Ok, estamos solo a 2 días de conmemorar el Día de la Independencia. ¿Por qué se llama el Día de la Independencia? Porque años después de que todos estos hechos se dieron, el gobierno estableció que el 20 de julio se celebraba el Día de la Independencia. Pero históricamente el 20 de julio fue un acontecimiento de una serie de cosas, pero toda la etapa de libertad para nuestro país se dio en un tiempo de más o menos 10 u 11 años. De alguna manera es más significativo la batalla de Boyacá
del 7 de agosto del 1819, que el mismo Día de la Independencia o Grito de la Independencia del 20 de julio. Pero el gobierno dijo, vamos a poner una sola fecha y la fecha es 20 de julio. Entonces, para los que son más patrióticos, se dice, creo, más dados a esa parte, esas fiestas patrias, el 20 de julio sacan su bandera y la izan. Algunos se ponen la camiseta de la selección porque es emblemática y representa al país. En algunas instituciones educativas, bueno, la mayoría se celebra, los muchachos forman y bueno, todo lo que se pueda hacer. Porque como país celebramos que un día, hace 211 años, un grupo de hombres y mujeres valientes, muy fuertes, decididos, se fueron contra el dominio español y pelearon contra ellos y nos dieron a nosotros la libertad. Eso fue a precio de sangre. Hubo hombres, algunos locales, otros extranjeros, que pelearon, se unieron y pelearon contra los españoles y toda una serie de cosas se dieron para que usted y yo fuéramos libres. Me sorprende, hermanos, hermanas, que en este momento en el mundo hay países que no han logrado eso. Nosotros lo logramos hace 211 años, pero hay países que siguen siendo esclavizados, es decir, están bajo el dominio de otros imperios o están bajo el dominio de un gobierno local, pero de manera dictatorial. Es decir, no eligen su presidente, sino que hay alguien que domina o una familia que domina. Hay países así. Quiere decir que qué privilegio que Colombia puede decir somos un país libre. Esa es la verdad que se nos enseña y por eso hay algunos elementos que nos simbolizan esa libertad. Por ejemplo, aquí tenemos a el señor Simón Bolívar, que peleó por la libertad de varios países en América. Tenemos mujeres como Policarpa Salabarrieta que dieron su vida por todo el tema de la libertad. Tenemos a otros que pelearon, por ejemplo, aquí encontramos el famoso puente de Boyacá. Muchos que han pasado por ahí han visto el pequeñito puente, pero ahí ocurrió algo increíble con respecto a la libertad del país. Y además tenemos también algunos elementos simbólicos que expresan eso de la libertad. ¿Alguien recuerda la historia del florero? El florero de Llorente. Llorente no era el primer apellido de ese señor, era el segundo. El apellido era González Llorente. Pero en aquel entonces se conocía a la gente por el apellido de la mamá y no del hombre. Ahora cambió. Ahora es el apellido del papá. Pero entonces era Llorente. Entonces se armó el problema por un florero. Y ahí se conoce el famoso grito de la independencia. Hay otros elementos que simbolizan nuestra libertad. Aquí hay algo que a todos nos emociona. ¿O solamente cuando jugamos fútbol? No, ¿cierto? Solamente no. Entonces, es nuestra amada bandera. Por estos días la están poniendo al revés. ¿Sí lo han notado? ¿No? ¿Sí? Para protestar, la están poniendo al revés. Y hay defensores de los símbolos patrios que explican lo mal que está en poner la bandera al revés. Yo estoy de acuerdo con la protesta siempre y cuando no cause efectos nocivos a otras personas o cosas como esta. Muy bien, entonces son elementos increíbles. Hay un escudo que tenemos nosotros, uno de los escudos más hermosos del mundo. Dicen que es uno de los escudos más bonitos. Nuestro himno nacional es más bonito del planeta. Bien, entonces sí, gracias, ese francés es el primero, gracias. Entonces está el escudo. Y yo quiero resaltar de este escudo, no todas sus partes, porque hay un conflicto social ahora con esas partes del escudo, sino con la frase que está en la parte superior en la cinta. ¿Qué dice? Libertad y orden. Eso fue lo que logró nuestro grito de independencia, nuestro 20 de julio, que por fin alcanzamos la libertad. No tenemos más el dominio de los españoles, ahora tenemos libertad y eso nos hace estar en esta posibilidad de elegir, de la democracia, de vivir bien, de tener la posibilidad de que decir somos colombianos, un país completamente libre. Eso es lo que estamos hablando en este día. Pues bien, todos estos elementos simbolizan algo, representan algo y es la independencia de nuestro país, la libertad que tenemos. En la Biblia hay un acontecimiento
que simboliza la libertad de un pueblo. Les estoy hablando de la libertad que logró el pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Entonces, se lo repito, así como esos elementos representan nuestra libertad, hablando de nación, hay un evento en la Biblia que representa, que simboliza la libertad del pueblo de Israel. Es la fiesta conocida como la Pascua, la Pascua. Y ahora nosotros, hoy en día, también tenemos una celebración que representa nuestra libertad. Miren la cadena de cosas. Estamos hablando hoy de la libertad de nuestro país, hablando de estos símbolos. El pueblo de Israel fue libre de la esclavitud y lo que Dios usó para conmemorarlo, para celebrarlo, para representarlo fue la Pascua. Y nosotros hoy presente, también tenemos una celebración para conmemorar, para recordar, para simbolizar nuestra libertad. La pregunta ¿es que acaso éramos esclavos nosotros? Porque el pueblo de Israel era esclavo. ¿Quién lo esclavizó? Egipto. Egipto lo tenía dominado. ¿Y a nosotros quién nos esclaviza? Si yo puedo viajar donde quiera, hacer lo que quiera, pensar lo que quiera, no tengo esclavitud. Pues es lo que en esta hora vamos a hablar. Hay una idea central que quiero que guarde allí. Está escrito en su material y ahora está aquí proyectada. La Santa Cena, esa es nuestra celebración, es la celebración de la libertad que Cristo nos ha dado con su sacrificio. Ya. O sea que la Pascua del pueblo de Israel simboliza la libertad de Israel. Y hoy nosotros representamos nuestra libertad por medio de la Santa Cena, la Cena del Señor. ¿Qué es eso? Para los que no conocen el término, este es el tema que vamos a enseñar en esta mañana y vamos a estarlo exponiendo. Primer punto, allí en su material usted puede ir completando las palabritas que le faltan. La Pascua es la celebración, es una fiesta, señores, damas. La Pascua era algo emotivo, no era algo religioso, medio legalista, medio fanático, era algo de felicidad, porque ¿qué celebraban? La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Israel estuvo esclavo en Egipto por muchos años, y no era simplemente que estuvieran ahí dominados, controlados, no, eran esclavos. Ellos trabajaban el triple de sus capacidades produciendo ladrillos y cosas para darle a los egipcios. Eran esclavos que no comían bien, que eran golpeados, que eran maltratados, incluso asesinados. Los egipcios tenían control sobre la vida de los israelitas. Era un dominio, una esclavitud tan fuerte que el pueblo tenía la necesidad de huir. Y estaban esperando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir de aquí, tenemos que ser liberados. Y no aparecía quien los liberara, hasta que Dios levantó a un hombre. Ese hombre se llamaba ¿cómo? Moisés. Moisés nace de manera milagrosa, por lo menos su vida se mantuvo de manera milagrosa, porque lo intentaron matar. Y fue cuando a Moisés lo metieron en una arquilla por el agua y lo encontró la hija del faraón, lo rescató y fue criado como príncipe. ¿Dónde? En Egipto, el pueblo que esclavizaba a Israel. Y de ahí de Egipto, del palacio, sale Moisés al desierto. En el desierto tiene un encuentro con Dios y vuelve a Egipto. Ya no vuelve como príncipe, ya no vuelve como egipcio, ahora vuelve como el libertador. Nosotros tuvimos a Simón Bolívar. Esta gente tuvo a Moisés y tomó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. ¿Qué ocurrió cuando lo sacó? Hubo las famosas plagas, ¿lo recuerdan?
Y Moisés iba donde el faraón, déjanos ir con nuestro pueblo. Y él decía, no, no. Entonces le venía una plaga que mataba a muchísimos. Otra vez Moisés, faraón, déjenos ir. No. Y no los dejaba salir. Otra plaga. 10 plagas cayeron sobre Egipto. Entonces, miren cómo esta situación estaba acompañada de cosas dolorosas, de sangre, de muerte, de hambre. Y ahora las plagas traían más y más muerte. Era una serie de situaciones muy complicadas para el pueblo de Israel. Hay unos versículos ahí que dicen algo muy serio. Moisés iba donde el faraón, faraón, déjanos ir. Y dice la Biblia, y Dios endurecía el corazón del faraón. ¿Quién lo endurecía? No dice que el diablo. ¿Qué indica eso? Que Dios, cuando quiere cumplir sus propósitos, hará todo lo que sea necesario, todo lo que sea justo para hacer su santa voluntad. Dios dijo no, todavía no. ¿Por qué lo hacía? ¿Para lastimar al pueblo de Israel? ¿O más bien para cobrarle algunas cosas al pueblo de Egipto? Le estaba cobrando cosas a Egipto. Y cada plaga venía y arrasaba con Egipto. Arrasaba y arrasaba. La última plaga fue una plaga demoledora. La última plaga fue que todos los primogénitos morirían. Todos los primogénitos. Y entonces eso quería decir que el hijo del faraón iba a morir. Y el hijo de los generales, los hijos de los generales, los hijos de los soldados, los hijos de cada egipcio, todos murieron por esta plaga. Pero hubo unos primogénitos que no murieron. ¿Cuáles o quiénes? Los primogénitos del pueblo de Israel. Dios preservó la vida de los primogénitos. Déjenme intentar trasladarlo en el espacio, en el tiempo. Eso ocurrió en el tiempo de Moisés, Israel y Egipto. Y ahora Jesús, aquí en Marcos 14, está diciendo, vamos a celebrar la Pascua. Y tomó pan y tomó vino y les dio a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Celebrando lo mismo que celebra el pueblo de Israel desde aquella época, que Dios liberó a Israel del pueblo de Egipto. El mismo Jesús se tomó tiempo para celebrar la Pascua. Estaba a unos días, a unas horas de morir, a unas horas. Pero ¿a qué le dio prioridad? A hacer lo justo, lo correcto, lo que la ley ordenaba. ¿Qué ordenaba la ley? Que había que celebrar la Pascua. Mire, hermanos, cuando uno entiende las prioridades, cuando uno entiende lo que tiene que hacer, cuando uno entiende lo que debe hacer, uno le da prioridad a eso. Nada es más importante. Nada es más importante. Nada es más importante que celebrar la bendición de Dios en nuestra vida. Por eso, cuando usted dice en su casa, mañana vamos para la iglesia, o días antes de decir, el domingo vamos para la iglesia, ¿usted qué está haciendo? Le está dando prioridad a lo importante. Y pueda que algunos domingos no pueda venir, es lógico, pasan muchas cosas, muchas circunstancias, pero asegúrese mujer, asegúrese varón, asegúrese jovencito, de que lo que le impida venir a la iglesia no sea algo que no valga la pena. Espero hacerme entender con eso. No, es que mira, está como nubado, ¿será que llueve? ¿Será que...? No, es que anoche estuve como maluquito, como que estornudé mucho, hombre, consideremos lo realmente importante. Jesús, te van a matar, sí. Jesús, te van a vender, sí. Jesús, te van a torturar, sí. Vamos a celebrar la Pascua. Él no se escondió. ¿Podría haberse escondido Jesús? Claro. Hubiera huido, pero él lo hizo públicamente. Llegó a una casa donde él mismo ordenó que se hiciera la Pascua, se hicieron en un aposento, dice que era un aposento que estaba alto, se sentó con ellos, compartió el pan y compartió la copa, diciendo, nosotros celebramos que Dios liberó a Israel
de la esclavitud de Egipto. Se unió a esa celebración. Miren este versículo, en el versículo 12 dice, el primer día de la fiesta, de los panes sin levadura. ¿Sí? Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Era un evento, no podía dejarse de hacer. Hay un texto en Éxodo, quiere leerlo por favor con nosotros. Éxodo capítulo 11, versículo 4, que habla, describe un poco lo que les estoy diciendo, versículo 4 al 7. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, hasta el ganado murió ese día, los primogénitos del ganado. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Mire la parte profética aquí. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Egipto? Iba a haber un clamor cual nunca hubo ni habrá. ¿Y el pueblo de Israel cómo iba a estar? Que ni un perro hablaría. Todos en silencio, porque ellos no estaban sufriendo. ¿Qué tenía que pasar para que los primogénitos de Israel fueran guardados? Aquí hay un acontecimiento sobrenatural, un milagro. Pues ocurre que el Señor les indicó, ahí en su material, letra A, que un cordero sin mancha debía ser sacrificado para provisión del pueblo. Escriba provisión, por favor. Ok. Dios dijo, todos los primogénitos van a morir, todos mueren. Pero los primogénitos de los egipcios, de los israelitas, no van a morir. ¿Cómo hacemos para que unos sí y otros no mueran? Entonces el Señor les indicó, voy a mostrarles la fórmula. Capítulo 12, versículo 3 y 6 de Éxodo, justamente donde estábamos leyendo un poco más adelante. Capítulo 12, versículo 3 y 6. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Cómo hizo Dios para matar a los primogénitos de los egipcios y no matar a los primogénitos de los israelitas? Mandó a que los israelitas pusieran una señal en las puertas de su casa. Increíble, increíble. ¿Qué indica eso? Eso indica que el ángel, el texto bíblico así lo narra, el ángel venía, se paraba frente a la casa y si miraba la sangre, decía, aquí no debo entrar. Y se saltaba esa casa. La palabra Pascua significa saltar. Una de sus definiciones etimológicas significa pasar por alto, pasar por encima de, pasar. Y cuando el ángel se paraba frente a una casa de los egipcios y no había sangre aplicada, ¿qué hacía? Entraba y mataba al primogénito. Tiene que ser muy doloroso
que un papá, que una mamá que están viendo a su hijo crecer, el muchacho, este va a ser el que me siga, este es el que siga mi negocio, a este es el que le voy a heredar mis cosas. Está muerto. ¿Qué pasó? Vámonos, tenemos que ir a llevarlo al médico. No está muerto. Sí, está muerto. Y llega por acá el siervo, el esclavo. Patrón, señor, se murieron todos las ovejitas, los ovejos, los carneros, los primogénitos de las ovejas se murieron. Todo en el ganado se murió. Se murió el camello, se murió todo se murió. Estamos hablando de la plaga que causó más dolor. Dice la Biblia que no ha habido tanto dolor, ni lo habrá en el pueblo de Egipto. Y todos lloraban, y todos clamaban, y todos estaban tristes, angustiados, preocupados, y el pueblo de Israel estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque habían obedecido, habían tomado a un cordero, a una ovejita de 1 año sin defecto, la habían matado, habían sacado la sangre y habían puesto sangre en los dinteles de las puertas, en los postes de las puertas, y la sangre los había protegido. La sangre de un cordero los había cuidado. La sangre de un cordero los había salvado. Y todo eso terminó en que con esa plaga el faraón dice: no, definitivamente esta gente tiene que irse. Y se fueron. El faraón los dejó irse de Egipto y escaparon. Y después ocurrió lo del Mar Rojo. El agua cayó sobre los egipcios. Ellos siguieron 40 años en el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero desde entonces, cada año se celebra la fiesta de la Pascua. Cada año los israelitas mataban un carnerito, se lo comían ellos, participaban del pan, participaban de los alimentos y celebran que Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Qué cosa tan significativa. Miren esto, la letra B. La sangre del cordero los protegía del juicio de Dios. Había una protección. Eso era lo que causaba. Ahí mismo en Éxodo capítulo 11, en el versículo 13, se amplía un poco más la idea. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal. Guarden esa palabra en su corazón. La sangre es una señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Qué dice? ¿Qué le está diciendo ahí Dios a través de Moisés al pueblo? Esto que hagamos hoy lo van a hacer periódicamente. Van a celebrarlo. Y durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Otra vez, engranemos estas dos escenas. Estamos en Marcos. Jesús está compartiendo el pan y el vino con estas personas. Pero lo están haciendo el día de la Pascua. Israel está celebrando que fue libre de la esclavitud de Egipto. Desde ese día celebran cada año la fecha, la fiesta de la Pascua, cada año. Y aquí Jesús está diciendo: vengan, tomen el pan, tomen el vino, y este pan representa mi cuerpo, lo que yo voy a hacer en la cruz por ustedes. Y esta copa de vino representa mi sangre, que será derramada para perdón de pecados. ¿Para qué? Ok. ¿Me permiten aquí un paréntesis, por favor? La sangre de Jesús no es para bendecir carros. La sangre de Jesús no es para cubrir su negocio. La sangre de Jesús no es para que, están cayendo rayos, cúbreme con la sangre de Cristo para que no es para eso. La sangre de Jesús es para perdón de pecados.
Ese es el uso de la sangre del cordero. Y entonces, ¿quién me protege? ¿Quién me cuida? A usted lo cuida el mismo Jehová de los ejércitos. A usted lo cuidan ángeles que el Señor ha puesto alrededor de nosotros. A usted lo cuida el Espíritu Santo que mora en usted. Pero hacemos mal cuando utilizamos la sangre, por ejemplo, ay, que esta moto me prenda. Sangre de Cristo, que esta moto me prenda. Sangre de Cristo, que el gas no se haya acabado en la estufa. Por favor, miren cómo pisoteamos, cómo menospreciamos algo tan valioso como la sangre de Cristo. Ni todo el oro del mundo, sumado con los diamantes, con la plata, con todas las riquezas, alcanzarían para comprar ni una gota de Cristo, de la sangre de Cristo, ni una gota, como para que usted la use invocando que ojalá no llueva. O que ojalá le aparezca el billete de 20,000. Eso no es para eso. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Entonces, aquí está diciendo la palabra, ustedes van a ser protegidos por la sangre de un cordero físico, una ovejita, y ahí va a haber salvación para ustedes. Y ahora está Jesús diciendo, esa fiesta es algo patriótico, es algo cultural, algo espiritual, algo hermoso. Celebrémosla. Pero ahora, y aquí viene la parte nuestra, ahora ustedes y yo, a partir de ahora, celebraremos que Cristo, que yo, dice Jesús, entregué mi cuerpo en la cruz y lo representa el pan, y derramé mi sangre en la cruz, lo representa la copa. Y tomarán de estos elementos ¿hasta cuándo? Hasta que yo vuelva. Es decir, miren cómo en Éxodo se estableció la fiesta de la Pascua y en Marcos, ¿qué se estableció? La cena del Señor. Fue establecida por el mismo Jesús. Por eso la frase central de nuestra enseñanza, la Santa Cena, es la celebración de la libertad que Cristo nos ha dado con su sacrificio. ¿Qué celebraba la Pascua? La libertad de Israel. ¿Qué celebra la Cena del Señor? La libertad de nosotros. ¿De qué? Del pecado, libertad de esta condición pecaminosa en la que vivimos. Mire Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Dios que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacían en la Pascua? Tomaban un corderito, lo mataban, se lo comían y la sangre la esparcían. Un cordero. Cuando había expiación por los pecados, tomaban un cordero y lo sacrificaban en expiación por los pecados, para que Dios no los castigara por el pecado. Pero ninguno de esos corderos podía perdonar los pecados. ¿Qué hacía el cordero que mataban? Aplacaba la ira de Dios. Aplacaba, detenía el castigo, pero no causaba el perdón. En cambio, está Juan el Bautista allá en el río Jordán, cuando viene Jesús caminando, ¿y qué dice Juan el Bautista? He aquí, el que viene es el Cordero de Dios que quita, que libera del pecado al mundo, que quita el pecado del mundo. Y no dice que aplaca la ira de Dios. No dice que disimula el pecado. No, como que tranquiliza a Dios. No, el sacrificio de Jesús trae perdón. El sacrificio de Jesús trae libertad. La sangre de Jesús causa que la persona que crea en Él y en su sacrificio, si se arrepiente sinceramente, su pecado es borrado, señores, señoras. Quiere decir que si usted es cristiano hace unos 10 años, por ejemplo, pero antes de esa fecha, usted tenía una vida bien complicada por su pecado, por sus errores. Yo también tenía la mía, cada uno tiene la suya. Entonces, su situación era muy complicada. Y hoy en día dice, Señor, gracias porque antes de
conocerte, mi vida era así y así y así. Y recuerda todo eso. Yo creo que si pudiéramos intentar humanizar un poco a Dios, Dios diría, venga, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo así? Porque recuerden que ¿qué hizo Dios con nuestros pecados? Los olvidó, los borró. Ya Dios no ve tu pecado. Es más, para ser más conciso, ya Dios no te ve a ti. Ahora Dios ve a Jesús, que es tu Salvador. ¿Saben qué está ocurriendo? Que cuando viene Dios, cuando viene el ángel, cuando viene el Señor y se para frente a ti, hay una sangre que está aplicada en el dintel de tu puerta de tu casa. Hay una sangre que fue esparcida. ¿La sangre de qué? ¿De un cordero? ¿De un animalito de un año? No, el cordero de Dios. Y la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios se detiene porque está aplicada la sangre que te libra, te liberta del pecado. Miren, mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes vivieron una situación como esta. Espero que esto represente para usted algo. ¿Vivió alguna vez usted una situación como esta? Y no le hablo de lo físico. No le hablo de si estuvo alguna vez secuestrado o en la cárcel. Le hablo de su vida estuvo alguna vez esclavizada por el pecado. Una persona que no ha creído en Cristo como Salvador vive en esta situación. Por buena persona que sea. Por una vida moral correcta que lleve, es esclavo del pecado. No hay ninguna persona que pueda considerarse libre de las cadenas del pecado si no es porque ha creído en Jesús como Salvador. No es que mi abuelito es cristiano, entonces como él es cristiano, yo también soy creyente y yo soy libre de todo eso. Si individualmente cada uno no ha dado un paso de fe, esta es su circunstancia. Pero ¿sabe qué es más preocupante? Que conociendo a Dios, creyendo en Jesucristo como Salvador, hoy en día algunos puedan estar en esta condición. Ya no les hablo de las consecuencias del pecado y la condenación eterna y la muerte espiritual. Les hablo de la situación de algunos que a pesar de tener conocimiento bíblico, a pesar de conocer las escrituras, a pesar de tener una evidencia de haberse acercado a Dios, están sometidos, sujetos a prácticas pecaminosas que lo están esclavizando. ¿Qué te esclaviza? ¿Un lugar? ¿Una persona? ¿Una bebida? ¿Un cigarrillo? ¿Una red social? ¿Tu celular? ¿Tu computadora? ¿La televisión? ¿La internet? ¿El trabajo te puede esclavizar? ¿La plata? No la plata, la avaricia, que es como diferente. La avaricia te puede esclavizar. ¿Qué te esclaviza? La única forma de que las cadenas se caigan de sus manos, hablando de la esclavitud en la que puedas estar, es que entiendas que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús estaba con ellos a la mesa, les entrega el pan, les está diciendo: Israel celebra libertad de la esclavitud. Hoy ustedes y yo celebramos libertad del pecado. Y para ello les doy mi pan. Y dice la Biblia que tomó el pan y dio gracias y lo bendijo y se lo entregó. Mire lo que dice la letra A de su bosquejo. El pan representa el precio de nuestra libertad. El pan representa el precio de nuestra libertad. Y es que muchos de nosotros olvidamos todo lo que hizo Jesús.
en la cruz para salvarnos. Estamos estudiando la Biblia con un grupo de personas los sábados. Aquí están con nosotros en esta mañana. Y ayer hablamos justamente de esto, de lo que hizo Jesús en la cruz. Altísimo sacrificio, sacrificio sin igual. Nadie más podría hacer lo que hizo Jesús por nosotros para salvarnos. La Santa Cena es la celebración de la liberación del creyente de la esclavitud del pecado. Y el pan representa el precio de nuestra libertad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí donde las cadenas se rompen, donde las cadenas se caen, cuando tenemos libertad. Y la sangre, la copa, letra B, representa la garantía de nuestra libertad. Es una garantía. Para ello, Juan 8, capítulo 36, algo que nos encanta, a mí me parece que debe ser permanentemente visto. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Él te liberta, seréis verdaderamente libres. Los que vienen por primera vez, si Jesús te liberta, seréis verdaderamente libres. A los que están comenzando hace 2, 3 meses, si Jesús te liberta, seréis verdaderamente libres. A los que llevan 10, 12, 15 años de evangelio, si Jesús te liberta, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. No es tiempo de estar esclavizados por el pecado. No es tiempo de estar sometidos, sujetados por el pecado. Es tiempo de vivir una verdadera libertad. Tu familia tiene el privilegio de estar en libertad. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, sean libres, seamos libres. Pero pastor, ¿qué hago? Esto me gana, esto me domina. Refúgiate en Cristo, refúgiate en Dios, búscale, ora, lee la palabra, ayuna, congrégate. Necesitas ayuda, busca a alguien. ¿Puedo ayudarte en algo? Yo hablaré contigo. Pero busquemos libertad. No es tiempo de seguir dominados por la maldad y por el pecado de este mundo, cuando la palabra dice que Jesús nos hizo verdaderamente libres. Disfrute eso. Disfrute de su libertad. En Yopal, un hombre salió de la cárcel. Y los reclusos amigos le hicieron fiesta. Salió ese día. A los 8 o 15 días otra vez estaba en la cárcel. Y alguien que me conoce me contó que le preguntó: pero si estabas afuera, ¿qué pasó? Y él dijo: aquí llevaba muchos años, 20, 25 años de cárcel. Y salí y yo ya no soy de ese mundo. No encontré trabajo, ya soy viejo. No tengo familia. No tengo esto, no tengo aquello. Mi mejor lugar es estar en la cárcel. Y fue cometió una fechoría para que lo volvieran a meter. Ya se acostumbró a la cárcel. Que no le pase a usted. Estando libre ahora, haga algo para volver a estar esclavo. Hagamos el esfuerzo de mantenernos en la libertad que Cristo nos ha dado. Hoy es un día de celebrar la cena. Es un día especial. Es un día significativo. Lo hacemos poco, lo hacemos una vez cada mes, cada 2 meses. Pero hoy llegó ese día, llegó ese momento. Y quisiera contarles algo de una persona que entendió el valor de la cena del Señor. Mira, Moisés les dijo: vamos a celebrar la Pascua de ahora en adelante.
e Israel lo hizo. Jesús les dijo: vamos a celebrar en memoria de mí esta cena, y la iglesia lo hizo. Y aquí en la iglesia hubo un hombre que entendió el valor de la cena del Señor. Hace mes y medio, el 4 de mayo, nuestro hermano Pedro, para los que no lo conocen, Pedrito murió hace mes y medio, más o menos, en un momento muy triste que hemos tenido que vivir como iglesia. Aquí está su esposita y está su hija y parte de sus familiares. Para yo hacer esto pedí permiso para poder mencionarlo. Y Pedrito estaba enfermo esos primeros días de mayo y no pudieron venir a la iglesia el domingo, donde celebramos la cena del Señor. Estuvimos aquí juntos, oramos por Pedro, ese día oramos por él, ese domingo. Y Pedro estaba con su esposita y su hija allá aislados en su casa. Entonces Pedro, el siguiente jueves, se sentía enfermito, nada que mejoraban, dijo, la iglesia se reunió y celebró la cena del Señor. Y se fue a la cocina y consiguió una bandeja y puso unos pedazos de galletica y puso unas copitas. Aquí está la foto. Esto lo hizo Pedro, su esposa y su hija. Y Pedro les dijo: no pudimos ir a la iglesia, no está el pastor, pero voy a oficiar como sacerdote de mi casa. Vamos a participar de la cena del Señor. Y Pedro sacó la Biblia, les leyó, no sé qué les enseñó, oró con ellas y participaron del pan y de la copa. El siguiente domingo Pedro fue recluido en el hospital y nunca más salió de aquel sitio con vida. No es fácil. Yo les invito por un momento a ti, Erika, a Juliana y a los demás a ver esto como algo significativo, hermoso y motivo de estar alegres. Entender el valor que tiene para un hombre, para una familia, el participar de la cena como algo solemne, algo especial. Y no decir: yo no fui a la cena, o tampoco yo no puedo ir, se pasa inadvertido, no voy. No, vamos a hacerlo. Vamos a estar en familia, es un alimento en familia. Sin misticismos, sin fanatismos, sin legalismos, pero espiritual, significativo. ¿Qué significa la cena del Señor? La cena del Señor es un símbolo de que Cristo murió en la cruz para perdón de pecados. Y dice la palabra que ese momento, ese evento nos hace recordar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre, caminó en la tierra como hombre, murió como hombre y al tercer día resucitó y fue al cielo. Pero la cena del Señor nos recuerda que un día Cristo volverá por nosotros, porque volverá, iglesia. Jesús va a volver, Jesús vendrá por nosotros. Los que estemos vivos nos iremos con Él, los que estemos muertos resucitaremos y nos iremos con Él. Es una promesa bíblica, está establecido por Dios que así ocurra y va a ocurrir. Por eso, ¿está usted esclavo en ese tiempo? ¿O está viviendo la libertad que Dios ofrece? Esta familia, este varón, dame la foto de Pedro un momento. Este varón, este hombre, hasta el último momento expresó que estaba viviendo en libertad. Ahí donde está sentadito, hagamos una oración, por favor. Padre, nosotros estamos en esta mañana reconociendo que todo tiene que ver con la perfección de tu propósito eterno. Yo te pido, por favor, Señor, danos la capacidad de ver estos tiempos, de entenderlos y de actuar conforme a tu obra. Libertaste al pueblo de Israel
e Israel lo conmemora. Nos has libertado a nosotros y nosotros lo conmemoramos con la cena del Señor. Aquí estamos, pidiéndote por favor nos perdones por las a veces inconsistencias en nuestra manera de actuar, por a veces nuestras malas acciones en vez de ser acciones puras, santas, como corresponde, como debe ser. Ayúdanos a entenderlo y a hacerlo justo, lo correcto para agradarte en todo, Señor. Yo te lo quiero pedir en esta hora. Te lo quiero pedir, Jesús. Quiero invitar a las personas que pueden participar de la cena del Señor. Voy a indicarle quiénes son. Bíblicamente está establecido que pueden participar de la cena los creyentes, los bautizados, las personas que se encuentran en comunión con Dios, con los demás, consigo mismos. No dice que tienen que ser perfectos y no haber pecado, porque no sería, estaríamos entonces todos impedidos. Yo no podría tomar la cena si fuera así. Por eso Él nos da la posibilidad de arrepentirnos. La Biblia dice, si alguno ha pecado, arrepiéntase, pida perdón y participe de la cena. Nos invita a examinarnos. Nos invita a pedir perdón incluso por los pecados que nos son ocultos, que ni siquiera sabemos que estamos pecando. Quiere decir que seguimos pecando.